No cabe duda que el conflicto final en este mundo va a ser un conflicto que tiene que ver con la adoración, con la forma en que adoramos a Dios, el día en que adoramos a Dios. Quiero comenzar leyendo Apocalipsis 14, 6 y 7 y luego los versículos 9 al 11. Los versículos 6 y 7 contienen el mensaje del primer ángel, mientras que los versículos del 9 al 11 contienen el mensaje del tercer ángel. Estos son los últimos mensajes de Dios al mundo. Dice en Apocalipsis 14, 6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y ahora escuchen esto, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así que el primer ángel insta a todos los seres humanos a adorar al Creador. Pero hay un rival que quiere también nuestra adoración. Quiere que adoremos a su estilo y en su día. Se llama la bestia en el libro de Apocalipsis y tiene su marca, la marca de la bestia. El versículo 9 dice lo siguiente: y el tercer ángel los siguió a los primeros dos, diciendo a gran voz, si alguno adora, ahí está la palabra clave otra vez, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo día ni noche. Aquí viene la palabra clave otra vez. Los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Dos personajes están buscando nuestra adoración al final de la historia. Dios, el creador, por un lado, y el impostor, la bestia, por el otro lado. Ambos reclaman la adoración de los seres humanos. Ahora, esta tarde vamos a estudiar una triste historia. Vamos a repasar esa historia de los eventos que ocurrieron con el pueblo de Israel. Pero primero quiero comenzar leyendo 1 Corintios 10 y el versículo 11. Porque este versículo nos dice que los eventos que ocurrieron con Israel van a suceder también en los últimos días con el pueblo profeso de Dios. Dice allí en 1 Corintios 10 y el versículo 11, después de relatar varias experiencias de la historia de Israel, lo siguiente: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, dice el apóstol Pablo, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La historia de Israel nos enseña grandes lecciones a la iglesia cristiana, los que van a vivir a los fines de los siglos. Así que vamos a mirar rápidamente la trayectoria de la historia de Israel, porque lo que pasó con Israel, literalmente, con el Israel literal, representa lo que sucede con el pueblo espiritual de Dios, con el Israel espiritual, con la iglesia cristiana. En el caso de Israel, Egipto representa el mundo. Canaán, hacia donde marcha el pueblo, representa el destino celestial, representa el reino venidero, el reino eterno. La experiencia de Israel es un microcosmo de la experiencia de la iglesia. Ustedes recuerdan que el pueblo de Israel estaba en servidumbre. Igualmente, los que pertenecen ahora en la iglesia, antes de conocer a Cristo, estaban en servidumbre espiritual al pecado. En su desesperación, el pueblo de Israel clamó a Dios para que los librara. De la misma manera, los que estábamos fuera de Cristo, clamamos a Cristo para que nos librara del pecado.
Dios escuchó el clamor del pueblo de Israel y Dios escuchó el clamor de aquellos que se apartaron de las tinieblas a la luz admirable, de aquellos que aceptaron a Cristo como Salvador personal. Así como Dios obró maravillas y milagros para librar a Israel, Dios ha hecho milagros y maravillas en la historia de la iglesia cristiana también para librar a los fieles de Dios. La señal de liberación del pueblo de Israel fue la sangre del cordero que se colocó en el dintel y en los postes de las puertas de Israel. En nuestro caso representa la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la sangre de Cristo Jesús. El pueblo de Israel después de su redención fue bautizado. Muy interesante. En 1 Corintios el capítulo 10 y el versículo 1 al 4 dice que Israel fue bautizado en el Mar Rojo. Es decir, ellos entraron a las aguas, cuando salieron de las aguas en el otro lado, toda su vieja vida quedó enterrada en las aguas, porque todos sus antiguos enemigos murieron sepultados en el Mar Rojo. Pero la historia no termina allí, porque el pueblo de Israel también tenía que cruzar todavía un largo y árido desierto para poder entrar a Canaán, a la tierra prometida. De la misma manera, los que hemos sido redimidos del pecado por la sangre del Cordero, estamos transitando a través del desierto de este mundo hacia la Canaán celestial y afrontamos muchos de los mismos peligros y los problemas que afrontó el pueblo de Israel en su peregrinaje a través del desierto. Ahora, si ustedes fueran a cruzar un desierto, ¿qué provisión harían antes de empezar el viaje? Yo creo que las dos cosas más indispensables serían agua y comida. Porque ¿cómo uno va a cruzar un desierto sin agua y sin comida? Pues fíjense, después que el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios los redimió, fueron bautizados en el Mar Rojo, dejaron sepultada toda su vida antigua, resucitaron, por así decirlo, a novedad de vida. Entonces, en Éxodo el capítulo 16, Dios les dio maná, que para la iglesia representa la palabra de Dios. Y luego en el capítulo 17, Dios les dio agua de la roca, que representa el agua de la roca, el Espíritu Santo, según Juan 4, 13 y 14 y Juan 7, 37 al 39. Es decir, para cruzar este desierto de la vida, nosotros necesitamos el alimento de la palabra y necesitamos la conducción del Espíritu Santo. Y luego Dios llevó al pueblo de Israel, el pueblo redimido de Israel, al monte Sinaí. Dios quería hacer un pacto con ellos. Dios los había librado gratuitamente. Ellos no hicieron nada para librarse. No tuvieron que pelear, no tuvieron que hacer nada, sino clamar a Dios. Y por la sangre del Cordero fueron librados. Pero ahora Dios les dice a ellos, yo los libré. Y ahora quiero que ustedes formen un pacto conmigo, un pacto de obediencia y lealtad. Porque antes ustedes eran de Faraón, ahora ustedes son míos. Vamos a leer Éxodo 19 y el versículo 3 al 6. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora fíjense, Dios dice, yo los redimí a ustedes. Ustedes vieron las maravillas que yo hice para librarlos a ustedes, como Cristo ha librado a los que están en la iglesia de la servidumbre al pecado. Y luego Dios dice en el versículo 5, ahora pues, sí es el sí condicional, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios dice, yo quiero que este pueblo haga un pacto conmigo. Un pacto de oír mi voz y de guardar mi pacto. Así que ahora Moisés le entrega el mensaje de Dios al pueblo de Israel. Noten Éxodo 19, 7 y 8. Entonces vino Moisés
y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. ¿Y cómo respondió el pueblo? Versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Dios hizo la oferta, el pueblo dice: aceptamos la oferta. Y ahora Moisés le lleva las palabras a Dios del pueblo. Dice en Éxodo 19 y el versículo 8: y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y ahora escuchen bien. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Es decir, el pacto ahora estaba completo. Dios había ofrecido el pacto a condición de oír su voz y guardar su pacto. Y el pueblo había dicho: aceptamos eso, aceptamos oír tu voz y aceptamos obedecerte. En realidad, el pacto en el Sinaí fue un pacto matrimonial entre Dios e Israel. Por eso es que en el Antiguo Testamento Dios constantemente acusó a Israel de portarse como ramera y de fornicar con otras naciones, porque ellos debían tener solo a Dios como su esposo. Noten lo que dice Jeremías 31:32, a donde dice que ese pacto fue un pacto matrimonial. Dice allí Dios, refiriéndose a lo que ocurrió en el monte Sinaí: no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, que fue lo que Israel hizo. Dios dice: ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Es decir, fue un pacto matrimonial. Ahora yo les pregunto, ¿un pacto tiene condiciones? ¿Un matrimonio tiene condiciones? ¿Hay estatutos y reglamentos en el matrimonio? Sí. Uno de los reglamentos principales es que uno no puede tener otras mujeres como amantes, otros hombres como amantes. Se conserva uno solo para la persona con quien uno se casó. Así que Dios le va a dar a Israel en Éxodo 19 y Éxodo 20, a Israel las condiciones del pacto. Les va a entregar los 10 mandamientos. Ahora, noten que Dios no dice: obedézcanme y los voy a librar de Egipto. No, Dios dice: yo los libré de Egipto, ahora ustedes por gratitud me van a obedecer y van a guardar mis mandamientos. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, Israel debía amar a Dios porque los libró sin esfuerzo de ellos. Y en respuesta deben haber oído la voz de Jehová y deben haber obedecido el pacto. Noten Éxodo 20 y el versículo 1 y 2. Aquí en realidad comienzan los 10 mandamientos. Generalmente la gente piensa que los 10 mandamientos comienzan donde dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero los 10 mandamientos tienen un prólogo, una motivación para guardar los mandamientos. Dice en Éxodo 20, 1 y 2: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios dice: yo los libré a ustedes. Y luego en el siguiente versículo, Dios empieza a dar los 10 mandamientos, que son los reglamentos del matrimonio. Ahora, antes Dios dice: ustedes eran de Faraón, pero ahora ustedes son míos. Y cuando Dios terminó de revelar los 10 mandamientos, los habló y los escribió con su propio dedo. Le entregó los 10 mandamientos a Moisés. Noten lo que dice Éxodo 31 y el versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. La fidelidad de la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento no duró mucho tiempo. Su obediencia a Dios duró solo unos días. En realidad fue infiel a su pacto matrimonial muy pronto. Noten lo que dice Éxodo 32 y el versículo 1. El siguiente versículo, después que leemos que Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender,
como la segunda venida de Jesús ha tardado más de lo que nosotros pensamos, dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y dijeron, levántate, haznos dioses. Ahora escuchen bien, la palabra Elohim se traduce dioses y también Dios. El plural aparece muy a menudo como singular. Por ejemplo, en Génesis 1:1, en el principio creó Dios. La palabra es Elohim, la misma palabra que está aquí. Así que mejor es decir que la gente estaba diciendo, haznos Dios, que vaya delante de nosotros. Y ahora fíjense qué despectivos eran con su líder. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido, está demasiado demorado. No sabemos qué le pasó a este Moisés, el que nos sacó de la tierra de Egipto. Y luego entonces comienza una rebelión en el campamento, instigada por un grupo que se conoce como la multitud mixta. Permítame leerles una cita sobre la identidad de la multitud mixta. En el libro Patriarcas y Profetas, página 433, dice que esta gente salió con Israel, pero no era de Israel. Dice lo siguiente: la multitud mixta que acompañaba a los israelitas desde Egipto daba continuamente origen a dificultades y tentaciones. Los que la componían decían haber renunciado a la idolatría y profesaban adorar al Dios verdadero. Pero su educación y disciplina anteriores habían moldeado sus hábitos y sus caracteres, de modo que en mayor o menor medida estaban corrompidos por la idolatría y la irreverencia hacia Dios. Ellos eran los que más a menudo suscitaban contiendas, eran los primeros en quejarse y corrompían el campamento con sus prácticas idólatras y sus murmuraciones contra Dios. Qué tremenda descripción de los instigadores de la rebelión. Salieron con Israel, pero su corazón no estaba con Israel. Eran idólatras, como dice aquí. Habían tenido una educación y disciplina en el politeísmo. No tenían reverencia para con Dios. Noten lo que dice Éxodo 32 y el versículo 2 y 3. Ahora el líder Aarón escucha lo que ellos quieren, que se haga un Dios que ellos quieren representar a Jehová, Dios, con lo que va a hacer Aarón. Y Aarón accede. Dice en el versículo 2 del capítulo 32, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Ahora escúcheme bien, no trajeron todos los que tenían. Vamos a ver al final de la historia que le quedaron muchos zarcillos y muchos collares, pero trajeron algo para que se fundieran para hacer el becerro de oro. Noten el versículo 4. Hablando de Aarón, dice, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Elena White hizo un comentario muy interesante en la Review and Herald, septiembre 6 de 1906, sobre este versículo donde dice, estos son tus dioses que te sacaron. La hermana White identificó que ellos lo que querían era representar a Dios con el becerro, no dioses paganos, el Dios de Israel. Dice la cita así, el resultado de su murmuración e incredulidad fue que Aarón les hizo un becerro de oro, ahora escuchen bien, para representar a Dios. Esa palabra Dios tiene mayúscula inicial.
Ellos no querían que ese becerro representara a los dioses de Egipto, sino a Jehová, el Dios verdadero. Sigue escribiendo. Él proclamó que este ídolo era Dios. Aarón dijo que el ídolo era Dios, no dioses, Dios. Y la hermana White nuevamente pone la palabra Dios con mayúscula inicial. Y luego dice, y así se suscitó gran entusiasmo sobre este falso Dios. Y ahí la palabra Dios está con minúscula. Es decir, ellos querían que se hiciera un becerro de oro para representar a Dios, no dioses, sino el verdadero Dios. Noten lo que dice el versículo 5 y 6. Ahora ellos van a celebrar un culto. Algunos creen que lo que hicieron al pie del Sinaí, la fiesta que tuvieron, fue una fiesta secular. No. Fue un culto de adoración que le estaban ofreciendo a Dios. Dice en Éxodo 32, 5 y 6. Y viendo esto a Aarón, edificó un altar delante del becerro. Y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Así que levantan un altar. Dice, mañana va a ser la fiesta para Jehová. Versículo 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos. Fíjate, este es un culto. Ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Y entonces Dios ahora sabe lo que está pasando y Dios está con Moisés allá en el monte y Dios ahora le va a decir algo muy interesante a Moisés. En el versículo 7 dice lo siguiente. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. La gente había dicho, ¿dónde está este Moisés, el que nos sacó de la tierra de Egipto? Ahora Dios escuchó eso y dice, mira, lo que está haciendo tu pueblo, que tú sacaste de Egipto. Mis hermanos y hermanas, el pacto quedó anulado allí en el monte Sinaí. Voy a leerles varias citas del libro Patriarcas y Profetas. En la página 328, la hermana White escribió, el pacto de Dios con su pueblo había sido anulado. En otra cita, página 329, ella escribió, Dios había dado a entender que rechazaba a su pueblo. La palabra en inglés no es rechazada, es la palabra disowned, que significa, este pueblo ya no es mío. En la página 329 ella dice, los pecados de Israel ya les habían hecho perder el favor de Dios y la justicia exigía su destrucción. Y en la página 334 dice, los israelitas eran culpables de haber traicionado a un rey que los había colmado de beneficios y cuya autoridad se habían comprometido voluntariamente a obedecer. Ahora Moisés va a interceder por el pueblo. Dios le ha dicho, el pueblo que tú sacaste de Egipto se ha prostituido. Y ahora Moisés va a hablar con Dios y fíjense lo que le va a decir en Éxodo, el capítulo 32 y el versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Moisés estaba diciendo, no me eches este muerto a mí. Tú fuiste el que sacaste a este pueblo de Egipto. Tú fuiste el que libraste a esa gente de Egipto. Ahora noten lo que dice el versículo 15 y 16. Ahora Moisés sabe lo que está pasando al pie del monte. Él está intercediendo por el pueblo que se ha prostituido, que ha quebrantado el pacto de Dios. El pacto ahora no aplica porque han roto su voto matrimonial con Dios. Y en Éxodo 32, 15 y 16 dice, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas.
Así que Moisés está descendiendo del monte y de repente él oye en el campamento como una revolución que se está realizando. Es el culto que la gente está celebrando ahí al pie del monte, en honor a Dios, según ellos. En Éxodo 32, 17 al 19 dice: cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento, es decir, en el campamento hay una guerra. Y él respondió, Moisés le dijo: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. La gente estaba cantando. ¿Qué clase de música? Ya lo vamos a ver. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, estaban cantando y bailando en el culto. Dice, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. De esa manera estaba indicando de que el pacto había sido roto y quebrado. En Patriarcas y Profetas, página 331, la sierva del Señor escribió: al acercarse al campamento, vieron al pueblo que gritaba y bailaba alrededor de su ídolo. Era una escena de libertinaje pagano, una imitación de las fiestas idólatras de Egipto. Y ahora escuchen esto: pero cuán distinta era del solemne y reverente culto a Dios. ¿Cómo es el culto que Dios acepta? Un culto solemne y ¿qué? Reverente, según dice aquí. Así que Moisés ahora se llena de ira santa. Todo lo que Dios había hecho por ellos. Y dice en Éxodo 32 y el versículo 19 y 20, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. La sierva del Señor escribió en la página 331 de Patriarcas y Profetas para demostrar cuánto aborrecía este crimen. Arrojó al suelo las tablas de piedra que se quebraron a la vista del pueblo, dando a entender en esta forma que así como ellos habían roto su pacto con Dios, así también Dios había roto su pacto con ellos. Ahora hablemos por unos momentos sobre el líder espiritual que había dejado Moisés allí con el pueblo cuando Moisés ascendió al monte. Aarón debería haberse parado y haber dicho: esto está mal, romper los votos matrimoniales. Pero era un líder débil, quería ser políticamente correcto, no estaba dispuesto de pararse en favor de la verdad. En Éxodo 32 y el versículo 21 al 24 dice: y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan gran pecado? Y ahora fíjense lo que va a decir Aarón. Y respondió Aarón: no se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo que se ha inclinado al mal, le está echando la culpa al pueblo, pero él era el líder. Él debería haber tomado medidas para hacer lo que Dios quería que hiciera. Sigue diciendo en el versículo 23, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y ahora va a añadir a la debilidad la mentira. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Es decir, eché el oro al fuego y el becerro salió saltando del fuego. No había sido así. Dice que lo formó con buril. Quiero leerles ahora unas citas del Espíritu Profecía sobre el carácter de Aarón. Moisés era un hombre que se paraba en pro de la verdad. No titubeaba. Aunque lo quisieran apedrear, él hacía lo que era correcto. No así con Aarón. Dice en Patriarcas y Profetas, página 327, Aarón reconvino débilmente al pueblo, y su vacilación y timidez en el momento crítico solo sirvieron para hacerlos más decididos en su propósito. Aarón temió por su propia seguridad
Y en vez de ponerse noblemente de parte del honor de Dios, cedió a las demandas de la multitud, lo que el pueblo quería. La gente admiró la gentileza y la paciencia de Aarón, pero ni Moisés ni Dios lo vieron así. En Testimonios para la Iglesia, tomo 4, páginas 514 y 515, agrega esto en cuanto a Aarón. Por temor a ofender al pueblo, guardó silencio. No se paró audazmente a favor de Dios, sino que para complacer al pueblo, darle al pueblo lo que ellos querían. Para complacer al pueblo, hizo un becerro de oro. Parecía adormecido ante el incipiente peligro. Aarón podría haber coartado la primera palabra rebelde, pero temía tanto ofender al pueblo que aparentemente se unió con ellos y finalmente lo persuadieron que hiciera un becerro de oro para ellos adorarlo. Y luego Elena White habla sobre la iglesia en el presente. En Patriarcas y Profetas, página 328, ella escribió: y hay todavía Aarones dóciles. Esa no es la mejor traducción de la palabra que usa Elena White, quien escribió en inglés. Significa plegable, fácilmente influenciado, flexible, algo que se dobla fácilmente, algo que cede fácilmente ante la presión. Eso es lo que dice Elena White. Hay todavía Aarones plegables. Sigue escribiendo que mientras desempeñan cargos de autoridad en la iglesia, ceden a los deseos de los miembros no consagrados y así los incitan al pecado. Wow. Una última cita sobre el carácter de Aarón, Patriarcas y Profetas, página 333. De todos los pecados que Dios castigará, ninguno es más grave ante sus ojos que el de aquellos que animan a otros a cometer el mal. Dios quisiera que sus siervos demuestren su lealtad, reprendiendo fielmente la transgresión, por penoso que sea hacerlo. Aquellos que han recibido el honor de un mandato divino no han de ser débiles y dóciles contemporizadores. No han de perseguir la exaltación propia ni evitar los deberes desagradables, sino que deben realizar la obra de Dios con una fidelidad inflexible. Esa es la clase de líder que Dios está buscando. No el líder que se deja llevar por la corriente de lo que la gente quiere. Elena White nos dice que inclusive algunos que se pararon en favor de la verdad perdieron sus vidas. Patriarcas y Profetas, página 327. Algunos permanecieron fieles a su pacto con Dios, pero la mayor parte del pueblo, no la minoría, la mayoría, se unió a la apostasía. Unos pocos que osaron denunciar la propuesta imagen como idolatría, fueron atacados y maltratados, y en la confusión y alboroto perdieron finalmente la vida. Así que Dios ahora le dice a Moisés: yo voy a destruir a este pueblo y voy a escoger a otro pueblo. Dios no tenía planes de hacer eso, pero Dios quería ver cómo se sentía Moisés en este caso. En Éxodo 32 y el versículo 31 y 31 al 33 dice: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron Dios de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Dijo Moisés: mira, si tú no puedes salvar a este pueblo, entonces que perezca yo. La misma actitud que tuvo Jesús. Jesús dijo: estoy dispuesto de morir y sufrir la pérdida eterna con tal de salvar a mi pueblo. Ahora, ¿cómo debía mostrar el pueblo su humildad ante la reprensión de Dios? Éxodo 33 y el versículo 1 al 6 nos dice qué es lo que Dios recomendó que se hiciera o mandó que se hiciera. Dice allí en el versículo 1: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí,
tú y el pueblo que sacaste, todavía Dios está un poquito, podríamos decir, enfogonado. Dice, y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Y ahora Dios les dice a ellos, pero yo no subiré en medio de ti. Es decir, Dios dice, yo no voy a ir con ustedes, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, que Dios no iba a ir con ellos, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos, ninguno se puso sus joyas. La palabra atavío se refiere a joyas, porque Jehová había dicho a Moisés, fíjense que no se quitaron las joyas porque ellos se les ocurrió la idea, sino porque Dios lo mandó como señal de que ahora iban a ser fieles a Dios. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb, porque las joyas eran señal de arrogancia. Dios dice, quítate las joyas como señal de humillación. Algunos dicen, bueno, pero eso era en el Antiguo Testamento. Ahora estamos en el Nuevo. El Nuevo también dice lo mismo. En 1 Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 9 y 10, el apóstol Pablo escribió, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. El apóstol Pedro, el otro gigante del Nuevo Testamento, escribió algo similar en 1 de Pedro 3 y el versículo 3 y 4. Aquí Pedro escribió, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Ahora yo quiero preguntar, ¿será posible que la iglesia remanente al final de la historia afronte una prueba semejante a esta? ¿Será que la música llegará nuevamente a ser un problema en la iglesia al acercarnos a la Canaán celestial? En el año 1898 y 1899, el evangelista S.S. Davis, evangelista adventista, introdujo una herejía que se conoce como la herejía de la carne santificada. Es la idea de que antes que Cristo venga, Dios nos va a dar carne santa y por lo tanto no vamos a poder pecar porque nos va a quitar la naturaleza pecaminosa. Esa es una herejía. Eso pasa es cuando Cristo venga, no antes de que Cristo venga. Pronto los pastores de la Asociación de Indiana, junto con el presidente de la Asociación de Indiana, adoptaron esta herejía. La conferencia general estaba muy preocupada por lo que estaba pasando en Indiana, porque el presidente, el evangelista, muchos pastores habían aceptado esta falsa enseñanza, esta herejía. Y además de eso se escuchaban rumores de que había un estilo de culto problemático. Por lo tanto, la conferencia general mandó a dos pastores de confianza, el pastor Stephen Haskell y el pastor A.J. Breed, como observadores del campestre que se celebró del 13 al 23 de septiembre del año 1900 en la ciudad de Muncie, Indiana. 10 días después, el 10 de octubre del año 1900, el pastor Haskell le escribió a la hermana White sobre el estilo de adoración, específicamente la música y los instrumentos que se usaron. Escribió lo siguiente: había un tambor grande, 2 tamboriles, una viola,
2 violines, una flauta y 2 trompetas que se unieron a un órgano y unas pocas voces. Usan el himnario Garden of Spices, que era un himnario pentecostal usándose en un campestre adventista. Y luego viene esta declaración: y tocan piezas bailables con letra sagrada. ¿Qué estaba pasando en ese campestre? Estaban tocando con esos instrumentos piezas bailables con letra sagrada, entremezclando lo santo con lo común. Ahora, la hermana White explicó que poco antes de cerrarse la puerta de la gracia, otra vez va a surgir en la iglesia adventista este problema. Voy a leerles un par de citas que encontramos. Estas citas están en Mensajes Selectos, tomo 2, empezando en la página 36 en adelante. Escribió ella sobre esta experiencia en Indiana. No resumiré toda la historia porque es demasiado penosa. Pero en enero pasado el Señor me mostró que en nuestras reuniones de reavivamiento se introducirían teorías y métodos erróneos y que se repetiría la historia pasada. Me sentí angustiada, dice la hermana White. Se me instruyó para que dijera que en esas demostraciones estaban presentes demonios en forma humana que trabajaban con todo el ingenio que Satanás puede emplear para hacer que la verdad resultase ociosa para las personas sensibles. Y debía decir además que el enemigo estaba tratando de disponer las cosas de tal modo que las reuniones de reavivamiento, que han sido el medio de presentar la verdad del tercer ángel ante las multitudes, lleguen a perder su fuerza y su influencia. Y luego viene esta cita. La hermana White está escribiendo al pastor Haskell en respuesta a la carta que él envió sobre lo que había visto en ese campestre. Dice la hermana White: esas mismas cosas que habéis explicado que ocurrían en Indiana, el Señor me ha mostrado que volverían a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. En la iglesia se manifestará toda clase de cosas extrañas. Habrá vocerío, acompañado de tambores, música y danza. El juicio de algunos seres racionales quedará confundido de tal manera que no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas, y a esto consideran como la actuación del Espíritu Santo. Mis hermanos y hermanas, déjeme ser explícito. Aquí no estoy criticando a ningún individuo. Sencillamente estoy advirtiendo sobre lo que dijo Elena White que iba a suceder al final de la historia. Lo dijo por inspiración, porque sus escritos son inspirados. Hermanos, la música rock, disco, reggaetón, jazz, hip hop, techno, salsa, merengue, rumba, mambo, y puedo continuar mencionando todos los matices musicales, fueron creados para el mundo secular, para el mundo. Esos matices musicales no fueron creados para el culto, para la iglesia. Y cuando adoptamos esas clases de música, ese estilo de música, lo incorporamos a la iglesia y le ponemos palabras sagradas. Es mezclar lo santo con lo común, que veremos mañana. Es inaceptable ante Dios. Ahora, algunas personas han minimizado lo que pasó en el campestre de Indiana. Y dicen que lo único que criticó Elena G. White fue la falsa enseñanza que se estaba enseñando allá. Que no era el estilo de la música ni el estilo del culto lo que ella criticó. Pero nada de esto, mis hermanos y hermanas, es cierto. Sus comentarios revelan con absoluta claridad que ella no solo se opuso a la falsa teología de la carne santificada, sino que se opuso también al estilo de culto y a la música que se usó allí. Los comentarios de Elena White sobre este campestre se encuentran en Mensajes Selectos, tomo 2, página 36 a la página 45. Si ustedes leen esas páginas, van a encontrar los siguientes puntos principales.
Y luego voy a leer algunas citas del Espíritu de Profecía que corroboran los puntos principales que voy a mencionar. Elena White escribió que Satanás usó este estilo de culto para desviar a la gente de la verdad presente y para lograr que el mensaje del tercer ángel perdiera su fuerza y su influencia. También escribió que el Espíritu Santo nunca se manifiesta en ese estilo de culto. Escribió que ese estilo de culto no se necesita para convertir a las almas. Dijo que ese estilo de culto se iba a ver de nuevo, como notamos, en las reuniones de reavivamiento de la iglesia adventista, justamente antes de cerrarse la puerta de la gracia. También escribió que no se debería estimular esta clase de culto. La hermana White no solo criticó la falsa teología que se estaba enseñando, la hermana White también criticó severamente el estilo de culto y específicamente la música que se usó en ese culto. Permítame ahora leerles citas de Elena White que corroboran todos los puntos que acabo de mencionar. Estoy leyendo de esas páginas, página 36 a la página 45, escogiendo algunas partes. Escribió Elena White: el Espíritu Santo nunca se manifiesta en esta forma, mediante ese ruido desconcertante. Esto constituye una invención de Satanás para ocultar sus ingeniosos métodos destinados a tornar ineficaz la pura, sincera, elevadora, ennoblecedora y santificadora verdad para este tiempo. Es mejor no mezclar nunca el culto de Dios con música. Ahora escuchen bien, tiene que ver con la música. Es mejor no mezclar nunca el culto de Dios con música que utilizar instrumentos musicales para realizar la obra que en enero pasado se me mostró que tendría lugar en nuestras reuniones de reavivamiento. Dice que el problema era con la música y la forma como se usaron los instrumentos musicales. Sigue escribiendo: la verdad para este tiempo no necesita nada de eso para convertir a las almas. A veces se usa el argumento, bueno, hay que darle a la gente la música que le gusta. Pero lo que convierte al alma, mis hermanos y hermanas, es la palabra de Dios. La música apoya el mensaje de la palabra de Dios. Así que dice ella, el ruido desconcertante aturde los sentidos y desnaturaliza aquello que, si se condujera en la forma de vida, fíjense que tiene que ver con la forma, si se condujera en la forma de vida, constituiría una bendición. El influjo de instrumentos satánicos se une con el estrépito y el vocerío, con lo cual resulta un carnaval. Y a esto se lo denomina la obra del Espíritu Santo. Escribió, no debería estimularse esta clase de culto. No es la herejía, es la clase de culto. Escribió también, no resumiré toda la historia porque es demasiado penosa. Pero en enero pasado el Señor me mostró que en nuestras reuniones de reavivamiento se introducirían teorías y métodos erróneos y que se repetiría la historia pasada. Me sentí angustiada. Se me instruyó para que dijera que en esas demostraciones estaban presentes demonios en forma humana, que trabajaban con todo el ingenio que Satanás puede emplear para hacer que la verdad resultase odiosa para las personas sensibles. Y luego sigue escribiendo, debía decir además que el enemigo estaba tratando de disponer las cosas de tal modo que las reuniones de reavivamiento, que han sido el medio de presentar la verdad del tercer ángel ante las multitudes, lleguen a perder su fuerza y su influencia. El propósito de Satanás era usar la música para que la gente no tuviera interés en el mensaje del tercer ángel, en el mensaje de la verdad presente, porque el culto se debe centrar en el mensaje. La música apoya el mensaje, no el mensaje a la música. Sigue escribiendo Elena White. El Espíritu Santo no tiene nada que ver con ese desorden perturbador y esa varaunda significa desorden, que me fueron mostrados en enero pasado. Satanás trabaja en medio del estruendo y de la confusión producida, escuchen eso, por esta clase de música, no la teología, la música, la cual
si fuera dirigida debidamente, serviría para alabar y glorificar a Dios. El diablo hace que tenga el mismo efecto que la mordedura ponzoñosa de la serpiente. Un día estaba yo presentando un tema sobre la música y vino una persona y me dijo, pero pastor, usted está equivocado cuando dice que el sermón debe ser el centro del culto. Y yo le dije, pero ¿cómo es que estoy errado por decir que el sermón debe ser el centro del culto? Me dijo, si usted mira todas las escenas de adoración en el libro de Apocalipsis, va a encontrar que en esas escenas de adoración no hay ni un solo sermón, es pura alabanza. Por esa razón es que en algunas iglesias se va muchísimo tiempo en la alabanza y luego queda nada más un cortico tiempo para el sermón. Y no lo digo porque me lo dijeron, sino porque soy predicador y tengo esa experiencia. He ido a iglesias a donde se dedica 1 hora a la alabanza y después dicen, pastor, tiene 15 minutos para predicar el sermón. Eso es poner la carreta antes que el caballo, mis hermanos y hermanas. Porque el culto debe centrarse en el sermón. Por eso es que tradicionalmente el púlpito ha estado en el centro de la plataforma. La Iglesia Católica es el altar, porque la teología católica dice que el centro del culto es la misa o la Eucaristía. En muchas iglesias protestantes hoy en día no tienen ni púlpito ni altar, tienen un escenario grande. Están diciendo que ahí el entretenimiento es lo central. Pero en la iglesia adventista el púlpito está en el centro porque la predicación de la palabra es central en el culto adventista. Y entonces yo le miré y le dije, sí hay sermón. Me dijo, muéstremelo. Yo no veo ningún sermón. En Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, Apocalipsis 19, Apocalipsis 7, hay escenas de adoración y nunca hay un sermón. Yo le dije, el problema es que no te has fijado cuidadosamente en esas escenas de adoración. Le dije, ¿tú has visto por qué están cantando esos grupos en los diferentes capítulos? Me dijo, no, sencillamente están cantando. Yo le dije, no están sencillamente cantando. El himno está acorde con un evento que acaba de ocurrir. Y luego le mencioné, cuando Cristo nació, los ángeles cantaron un himno. Claro que cantaron un himno. ¿Cantaron un himno en honor de Cristo quien murió en la cruz? No. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, porque había nacido el Mesías. El himno estaba acorde con el evento. Cuando Cristo murió sobre la cruz, en Apocalipsis 12, 10 al 12, los ángeles celestiales elevaron una canción y dijeron, ha sido echado fuera el acusador de los hermanos. En Apocalipsis 4, cuando Jesús estaba por ascender al cielo y el Padre estaba sentado solo en el trono antes que llegara Jesús, los seres celestiales están cantando un himno en honor al Creador que está sentado en el trono. En Apocalipsis 5, cuando el Señor Jesucristo llega al cielo ante su Padre para preguntarle si su sacrificio ha sido suficiente, los seres celestiales irrumpen en un himno en honor al Cordero de Dios que acaba de regresar del campo de batalla vivo. Cuando Cristo toma el reino, según Apocalipsis 11, 15 y 16, se canta un himno describiendo que ahora Cristo y el Padre han tomado el reino. Cuando el pueblo de Dios gana la victoria sobre la bestia y su imagen, según Apocalipsis 15, 3 y 4, están cantando un himno en cuanto a la victoria que han ganado sobre la bestia y su imagen. Cuando la ramera es juzgada, lo mismo, Apocalipsis 19, 1 y 2. Inclusive cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva, se cantará un himno alabando al Dios que creó cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, ¿qué estoy diciendo? El sermón es el evento que precede al himno. Es decir, que el evento es el sermón. Y la música que acompaña al evento, lo que hace es recordarle a la gente y darle la oportunidad de alabar por lo que ha ocurrido en el evento histórico. La única diferencia es que ahora nosotros lo que hacemos es predicar de la Biblia el evento histórico y la música de la iglesia debe concordar con lo que el sermón tiene, lo que el pastor ha predicado. Es decir, la música apoya el evento en la Biblia, la música apoya el sermón en el caso de nosotros hoy en día.
Así que, mis queridos hermanos y amigos, el centro del culto de adoración es la predicación de la palabra de Dios. Déjenme darles un último ejemplo, porque ya el tiempo prácticamente se ha ido. El pueblo de Israel en Éxodo el capítulo 15 cantó lo que se conoce como el Cántico de Moisés. ¿Cuál fue el tema central del himno? El tema central del himno fue, acababan de cruzar el Mar Rojo. Iban a perecer a manos de los egipcios. Pero los egipcios fueron sepultados en las aguas y salió el pueblo de Israel en el otro lado del mar, libres de su servidumbre. Todo el himno que ellos cantaron lo que hace es traer a la atención la gloria a Dios por el evento que acaba de pasar. Es decir, el himno apoyó el evento, así como el sermón presenta el evento hoy en día, aunque ya ocurrió en el pasado, y entonces la música que se canta es apoyo para el evento histórico sobre el cual se está predicando. Mis hermanos y hermanas, la Biblia y el espíritu de profecía son claros. El culto a Dios no se parece al culto que le ofrecen los personajes seculares y la mayoría de las iglesias hoy en día. El culto que se le ofrece a Dios es un culto reverente, un culto apacible, un culto que se centra en la santa palabra de Dios, un culto que presenta la verdad presente. Ojalá esa sea nuestra experiencia en nuestras iglesias.